Son las 3:37 p.m. del 21 de octubre de 2025. En el Caribe Oriental, el cortador Hamilton, de la Guardia Costera de EEE, fija su radar sobre una lancha rápida sin marcas que atraviesa el mar abierto a más de 20 nudos. Sin luces, sin radio, solo un fantasma en la pantalla. Pero antes de que la tripulación pueda actuar, aparece un segundo contacto más grande, más definido. Es un patrullero de la Armada venezolana, gris acero, avanzando directo hacia la línea de intercepción del Hamilton. Dentro del centro de información de combate, las alarmas parpadean en rojo. El capitán habla una vez, sereno y firme: mantengan el rumbo, grabemos todo. La lancha comienza a arrojar paquetes, cada chapoteo dejando una marca blanca en el radar. El buque venezolano se acerca a menos de 800 yardas ahora con su montura de cañón apuntando al cielo, una advertencia silenciosa. Desde la cubierta del helicóptero, una bengala roja cruza el cielo. No es un disparo, sino un mensaje: aléjense. Durante un largo segundo, el mar queda en silencio. 2 banderas, 2 misiones, una delgada línea de agua azul entre ellas. El siguiente movimiento lo decidirá todo. Lo que ocurrió aquella tarde no fue solo una persecución. Fue una prueba de control en uno de los corredores de contrabando más disputados del hemisferio occidental. El Caribe Oriental es un pasillo angosto donde las lanchas rápidas llevan cocaína rumbo a Puerto Rico y Florida. El Hamilton, un National Security Cutter de la Guardia Costera de EEIUU, estaba allí para detener a una de ellas. Pero cuando un patrullero de la Armada venezolana irrumpió en las mismas aguas, la misión cambió al instante. De una simple interdicción rutinaria a un tenso enfrentamiento entre naciones. Para la tripulación, la orden era clara: 0 agresión a menos que fueran atacados. Cada segundo debía ser filmado, registrado y verificado. Un solo movimiento en falso, un error en la radio y un abordaje rutinario podría encender un incendio diplomático. Los hombres y mujeres a bordo del Hamilton no eran solo marinos, eran la delgada línea entre la ley y la guerra. Sabían que la calma, no el fuego de cañones, decidiría el resultado. Estratégicamente, ese tramo de mar vale más de lo que aparenta. Conecta cadenas de islas usadas por carteles, flotas pesqueras y, a veces, por marinas probando los límites entre sí. El patrullero venezolano clase Guaycamacuto no estaba allí por casualidad. Su misión era enviar un mensaje: los estamos viendo. Pero la respuesta silenciosa del Hamilton, mantener el rumbo, grabarlo todo, habló más fuerte. Le dijo al mundo que la presencia estadounidense no necesita gritar para hacerse sentir. Desde el puente, los binoculares captaron 2 banderas ondeando bajo el mismo aire húmedo, las barras y estrellas por un lado, el amarillo, azul y rojo por el otro, ambas negándose a ceder una pulgada. Más tarde, el encuentro sería analizado por Washington, el Pentágono y cada estratega que estudia el conflicto en zona gris. Pero en ese momento, bajo el calor y el zumbido de los motores, lo único que importaba era el temple: quién parpadearía primero y quién mantendría la línea. El radar volvió a pulsar. 3 firmas de calor en una pequeña lancha de fibra de vidrio, motores rugiendo a 45 nudos. Los objetivos arrojaban cargamento rápidamente, plumas blancas extendiéndose como estelas de humo sobre el agua. En el centro de información de combate, un joven técnico lo reportó: contacto confirmado, 3 personas, sin luces, sin ice. El capitán dio la orden: lancen el Dolphin, desplieguen el RHIB. En segundos, el helicóptero MH-65 despegó, sus rotores cortando el aire salado. En cubierta, la lancha rígida e inflable cayó al agua con un golpe seco. La espuma salpicó a los 6 oficiales de abordaje mientras se agachaban detrás de sus escudos. Sin gritos, sin pánico, solo memoria muscular. Líneas, listas. Amarras armadas. El timonel empujó los aceleradores, los motores rugiendo mientras la embarcación avanzaba sobre el oleaje. Desde arriba, el helicóptero siguió a ambas embarcaciones, enviando una bengala roja que trazó un arco brillante en el cielo. No fue un ataque, fue una advertencia. El contrabandista se congeló, cegado por el resplandor. Eso bastó. El RHIB se estrelló contra el costado, los ganchos se aseguraron y en menos de un minuto los motores quedaron en silencio. Los oficiales saltaron a bordo, sus gritos apagados por el mar. Uno de los sospechosos hizo un movimiento manos arriba y todo terminó. Registraron y etiquetaron cada paquete. 1.1 toneladas métricas de cocaína y precursores químicos sellados en plástico húmedo. La cámara del helicóptero lo grabó todo, prueba de que la incautación fue limpia y dentro de aguas internacionales. Pero mientras la tripulación registraba la evidencia, el patrullero venezolano se acercaba a menos de 800 yardas de la proa del Hamilton.
A través de los binoculares, su montura de cañón delantero era visible, elevada pero sin apuntar. El silencio lo decía todo. En el puente del Hamilton, las manos del timonel se tensaron sobre el volante. El capitán no parpadeó. Mantengan el cono, no cedan. En el SIG, los analistas marcaban cada destello y eco de radar, enviando registros cifrados a Washington, sin armas levantadas, pero la tensión llenaba cada respiración. La escena quedó capturada desde mar, aire y satélite, un registro perfecto de paciencia bajo presión. 2 barcos, una misión y una cámara en cada segundo. ¿Tú mantendrías la calma bajo esa presión sin disparos? Escribe 1 si te mantendrías firme, 9 si retrocederías. El mar se volvió plano y pesado, como si contuviera el aliento. El Hamilton mantuvo un rumbo constante, 1 milla por delante del buque venezolano que seguía su estela. Los reflectores del patrullero parpadearon una vez y luego desaparecieron en el crepúsculo. Cada movimiento importaba ahora. Incluso un giro de 5 grados podría provocar un cruce peligroso, algo que ninguno de los dos quería ver grabado en cámara. El RHIB regresó hacia el Hamilton, su proa elevándose por el peso del cargamento incautado. En la pantalla de radar, el contacto venezolano brillaba más con cada ajuste de rumbo, un latido constante de acero. En el centro de información de combate, los operadores dictaban detalles con precisión mecánica. Rumbo 240, distancia 1200 yardas, curso oeste-noroeste. El oficial de guardia trazó una cuña verde en la pantalla principal, el cono de aguas seguras. Si perdemos esto, murmuró, perdemos el caso. Afuera, el helicóptero circulaba alto, sus luces rojas ardiendo como brasas lentas en el cielo nocturno. En el puente, el capitán permanecía en silencio junto al timonel. El rocío golpeó sus rostros, la sal mezclándose con el olor a diésel. El instinto decía moverse, reaccionar. El entrenamiento decía resistir. «Mantenga el rumbo», murmuró el capitán. Los minutos pasaron como horas. Ambos buques permanecieron atados por geometría sin apartarse, sin avanzar. En la cubierta venezolana, siluetas se alineaban cerca del montaje del cañón, inmóviles, cascos brillando bajo las luces del barco. «Armados pero sin apuntar», susurró un oficial. La frase quedó flotando. El Hamilton redujo motores casi al mínimo, lo suficiente para conservar maniobrabilidad. El Dolphin ascendió para ahorrar combustible, la cámara aún fija en ambos buques. Más arriba, un pocho a Poseidón orbitaba a 20.000 pies, sus sensores enviando datos a Key West y Washington. Era tensión deliberada, una batalla de paciencia, medida en distancia, no en armas. En el registro de operaciones apareció una línea, sin comunicación, sin agresión, sombra continua. En cubierta, nadie habló. El mar era un vidrio negro, reflejando 2 cascos que se negaban a moverse. El único sonido era el ritmo de los motores y el zumbido distante de las aspas del helicóptero desapareciendo en la noche. Finalmente, el capitán se volvió hacia su oficial de guardia. «Documenten todo», dijo. «Ellos nos observan, pero el mundo los observará a ellos». La lancha de los contrabandistas, inmóvil, derivaba hacia el norte con la corriente directo hacia la línea invisible entre los 2 buques. No era una maniobra, era un error de física que se convirtió en una trampa. Si el Hamilton se apartaba, perdería la grabación que probaba que la incautación fue legal. Si mantenía el rumbo, el barco venezolano podía alegar interferencia. Cada metro llevaba ahora peso político. Desde arriba, el MH-65 Dolphin flotaba a 400 pies, sus sensores siguiendo 3 objetivos: la lancha a la deriva, el patrullero venezolano y la tripulación de la Guardia Costera izando de nuevo el RHIB a bordo. Cada cambio en el oleaje apretaba el triángulo de tensión. Las luces rojas del barco pintaban a la tripulación en un resplandor mientras los cabrestantes gimieron y el casco goteaba agua salada. El aire olía a combustible y metal. A través de los binoculares, el buque venezolano parecía tranquilo, pero su estela revelaba pequeños cambios de rumbo sutiles, deliberados, probando la determinación del Hamilton. El montaje del cañón delantero seguía alto, silencioso pero evidente. El poder no necesita disparar para sentirse. Dentro del centro de información de combate, los operadores hablaban en voz baja. «Distancia, 1000 yardas, rumbo estable, sin contacto por radio». La pantalla parpadeaba mientras ambos barcos se reflejaban uno al otro como socios en un baile obligado. Un simple giro equivocado y el silencio se convertiría en historia. El capitán salió al ala del puente. El mar era un vidrio negro. 2 banderas ondeaban en el mismo viento húmedo, las barras y estrellas por un lado, el amarillo, azul y rojo por el otro, ambas negándose a moverse primero.
Sobre ellas, la tenue estela roja de la bengala aún ardía en el cielo, marcando el inicio de una paz frágil que podía romperse con un solo respiro. En esa quietud, la frontera entre la ley y el poder volvió a difuminarse, y el mundo pronto descubriría qué tan delgada era realmente esa línea. 17:31 horas. La noche cayó con fuerza sobre el Caribe. La cubierta del Hamilton brillaba con una tenue luz roja, mientras el equipo de abordaje arrastraba los últimos bultos del cargamento incautado hacia abajo. Cada paquete goteaba agua salada, dejando un rastro sobre el metal. El RHIB se balanceaba lentamente en sus cables, los motores aún chisporroteando mientras colgaba sobre las olas. En lo alto, el MH-65 Dolphin trazaba círculos amplios, su reflector abriendo un camino entre el aire húmedo. Dentro del centro de información de combate, la voz del oficial de guardia resonó en los auriculares. Contacto estable. Distancia 1000 yardas. El capitán respondió en tono bajo. Copiado. Mantengan postura. En el radar, el buque venezolano mantenía su posición cerca, firme y deliberado. Su montaje de cañón delantero seguía elevado, apuntando hacia las estrellas, sin palabras intercambiadas, solo presencia. En el puente, la tripulación observaba las siluetas en la cubierta opuesta. A través de los binoculares, figuras difusas se movían detrás del cristal. El aire se volvía más pesado con cada minuto. El timonel del Hamilton apretó el volante. «Sin cambios», murmuró. El capitán respondió. «Entonces nosotros tampoco». Las turbinas vibraban bajo sus pies, un gruñido bajo y paciente. Los operadores del SIC registraban cada destello y cada emisión rumbo, velocidad, patrón de luces, anchura de la estela. «Pico de ESM», reportó uno. «Márcalo», contestó otro. «Serene, controlado, exacto». Eran segundos que se reproducirían más tarde en Washington, prueba de que la Guardia Costera mantuvo la calma cuando otros habrían cedido. 17:46. Sin aviso ni señal, el patrullero venezolano viró hacia el oeste. Sus motores rugieron por un instante, dejando un rastro blanco de espuma antes de desaparecer en el horizonte oscuro. La cámara infrarroja del helicóptero lo siguió hasta que el contacto se desvaneció de la pantalla. Contacto retirándose, llegó la llamada. El capitán asintió. «Reanuden patrulla». Los motores volvieron a velocidad de crucero y el Hamilton cortó el agua negra con suavidad. Abajo, el equipo de abordaje aseguró la bodega de evidencia. En cubierta, los tripulantes finalmente respiraron, los hombros cayendo en un alivio silencioso. Sin vítores, sin palabras, solo el pulso constante de la maquinaria y la certeza de que la calma había ganado el día. La entrada del registro fue simple: interferencia hostil, sin enfrentamiento. El mensaje detrás era claro: se enfrentaron a una marina extranjera y ganaron sin disparar un solo tiro. 18:27 horas, Washington, D.C. La transmisión en vivo del USGC Hamilton llegó a la sala de situación. En las pantallas gigantes de la pared, 2 puntos brillaban sobre un mapa digital del Caribe, uno azul, uno rojo, separados por una sola milla náutica. Alrededor de la mesa se sentaban funcionarios del Pentágono, SOUTCOM, Seguridad Nacional y el Departamento de Estado, todos observando en silencio mientras la repetición avanzaba, sin misiles, sin colisiones. Solo paciencia bajo presión, transmitida en tiempo real. En el pasillo, asistentes cargaban resúmenes con sellos de urgente. El informe repetía la misma línea: 1.1 toneladas métricas incautadas, 3 sospechosos detenidos, 0 bajas. Palabras simples pero con gran peso. La Guardia Costera se había enfrentado a una marina extranjera, mantuvo la compostura y completó su misión sin un solo disparo. Al amanecer, Caracas publicó una protesta airada, acusando a Estados Unidos de piratería en aguas soberanas. Presentadores venezolanos repitieron clips de radar recortados y proclamaron victoria. Pero el metraje sin editar mostraba la verdad. El Hamilton, interceptando a contrabandistas en aguas internacionales mientras un patrullero venezolano cruzaba su ruta y luego se retiraba. Cada segundo de disciplina calma quedó grabado una prueba más fuerte que la retórica. En Washington, los analistas lo llamaron un caso de manual de guerra en zona gris, el campo donde la disciplina reemplaza las armas. Ya no se trata de potencia de fuego, se trata de narrativa, temple y quién se mantiene firme cuando el mundo observa. Y esa noche, la tripulación del Hamilton demostró lo que significa el mando moderno. En todo el Caribe, los rastreadores satelitales notaron después que las patrullas venezolanas ajustaron sus rutas, navegando más lejos de las unidades estadounidenses. El mensaje era claro: la contención puede enviar una señal más fuerte que la fuerza. Al amanecer, el Hamilton se dirigió al norte hacia Puerto Rico, su estela brillando dorada bajo la primera luz.
Sin titulares, sin alboroto, solo un orgullo silencioso y el zumbido constante de los motores llevándolo a casa. La fuerza, demostraron. No es solo poder, es control. Si crees que el valor sereno supera al caos, presiona 1. Si piensas que la fuerza exige respuesta, presiona 9 y cuéntanos tu opinión abajo.